Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha al fondo? Bienvenidos a todos. Vamos a ir comenzando con la segunda charla del día, que es Debates del siglo XXI, Poshumanismo, Capitalismo y Decolonialidad, con Gaby Balcarce y Macarena Marey. Gaby Balcarce es docente de Metafísica en la UBA e investigadora del CONICET. Es directora de la revista Estudios Poshumanos y autora del libro Derrida, editado por Galerna en 2016, y del libro Poshumanismo Espectral por La Cebra 2023. Macarena Marey es investigadora en CONICET y profesora de Filosofía Política en la UBA. Se dedica a la filosofía política crítica y se enfoca en problemas del presente desde una perspectiva anticapitalista y tercermundista. Es autora de los libros Voluntad Omnilateral y Finitud de la Tierra y Teorías de la República. Y además dirige el Núcleo de Estudios Críticos y Filosofía del Presente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Comenzamos con la charla. Hola, ¿cómo están? Por el vicio del Zoom, ¿se escucha bien? Bien, empiezo yo porque la idea para mí esta charla a la que me invitó Gaby fue invitada por la feria, por Diego Singer, a quien agradecemos la invitación y la cerveza también. Y yo le propuse que sea ella la que tomara más la palabra, más que yo, entonces hago las veces de entrevistadora y aprovecho para decir que Gaby no es solamente una filósofa increíble, sino también una persona excepcional y una amiga de fierro. Y bueno, es un gusto leerla siempre, ahí tienen el libro de Gaby y escucharla también. El debate que queríamos presentar se centra, como está en el título, en el siglo XXI, por poner algún siglo para el presente y para demarcarnos de concentrarnos todavía, seguir concentrándonos en lo que dijeron filósofos europeos, sí, blancos, muertos del siglo XX, que es un poco el proyecto que tenemos, desmarcarnos de eso y producir. ¿No se escucha bien? Acércate al micrófono. Y producir nuestro propio pensamiento, lo cual no quiere decir que no leamos esas fuentes, pero sí que las tratamos desde una perspectiva muy anclada en los problemas del presente, en nuestros contextos sociopolíticos. En ese marco creo que estamos, todos quienes estamos aquí estamos muy conscientes del presente, y en ese marco quiero invitar a quienes habitan Puan el miércoles 20 a las 19 horas. Hay una asamblea interclaustros que sería muy importante que fuéramos para ver cómo articulamos un plan de lucha para pedir más presupuesto, porque nuestras universidades no pasan de mayo con el presupuesto que tenemos hasta ahora, y los diferentes organismos del sistema ciencia y técnica también, no pasamos de junio con ICET, con EA, etc. Bien, dicho eso, pasado el chivo de la asamblea del miércoles en el Pino de Puan a las 19 horas, quiero resaltar la importancia esta, ¿no? De focalizarnos filosóficamente en el siglo XXI y en los problemas del presente, y por eso pusimos este título que nuclea posthumanismo, capitalismo y decolonialidad. Primero quería preguntarle a Gaby, sobre todo para quienes no nos hemos especializado en ese ámbito de estudios, ¿qué entendemos por posthumanismo? Y sobre todo, ¿cómo se diferencia de dos cosas que son el humanismo y el transhumanismo? Que parece una alternativa interesante y al fin del día no lo es, por eso quiero que aprovechemos toda esa Gaby que está acá y nos explique bien por qué esta perspectiva es una perspectiva, a nuestro modo de ver, esencialmente anticapitalista, antirracista y antiimperialista, y que por lo tanto todos quienes hacemos teoría crítica deberíamos prestarle muchísima atención al posthumanismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería empezar agradeciéndole a Diego, compañero de la Facu, convocarme para estar acá, y a todos ustedes que están acá escuchando. Bueno, voy a empezar efectivamente explicando un poco de qué se trata, de qué va esto del poshumanismo, ¿no? Y la manera me parece más sencilla de hacerlo es pensar un poco en cómo cada vez que en la filosofía se pensó al humano, siempre se lo hizo distinguiéndolo del mundo natural, ¿no? Siempre el hombre era
una superación en algún sentido. Era ese animal que era racional, era ese animal que de alguna manera superaba al resto de los vivientes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Bueno, hay dos cosas para pensar acá. La primera es, esa superioridad aparece inicialmente como una superioridad de especie, pero que se torna en una superioridad también normativa. ¿Por qué? Porque no todos son considerados humanos al mismo nivel. Sabemos que, bueno, el que vive en el norte global es propietario, es blanco, heterosexual, etcétera, etcétera, tiene determinados privilegios, tiene determinado reconocimiento, pero no así quien, bueno, las mujeres, las poblaciones racializadas, quienes no participan de determinada clase social, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hay toda una serie de autores y autoras que han criticado desde los feminismos, Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida, muchos filósofos, y no solo filósofos, por supuesto, han criticado este modo de entender lo humano y esta desigualdad que se ha generado justamente a partir de este camino iniciado, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poshumanismo justamente lo que hace es invitarnos a cuestionar esos privilegios, y creo que una de las características más interesantes que tiene, por eso el título Filosofías del siglo XXI, Debates del siglo XXI, tiene que ver con la peculiaridad de que, a diferencia, o no, pero si la filosofía siempre está vinculada a un contexto y a una época histórica y de alguna manera intenta dar respuesta a eso, aunque a veces nos quede más lejos encontrar a qué está dando respuesta, eso se acerca muchísimo y queda completamente al frente en el caso del poshumanismo, porque el poshumanismo es una filosofía que está respondiendo a un presente planetario de catástrofe ambiental, de la sexta extinción masiva de especies, ¿no? Cosas que nombro algunas palabras nomás, pero a todos nos suena, ¿no? O sea, efectivamente estamos viviendo en un momento donde se están dando una serie de situaciones planetarias que involucran no solamente a nosotros humanos, sino en general al planeta. Y en ese sentido, a diferencia de lo que quizás pueda ser la representación de una filosofía alejada del mundo, no sé, Descartes en bata junto al fuego, pensando si el mundo existe, si no existe, lo que fuere, ¿no? Acá no hay esas preguntas. Acá las preguntas no las ponemos nosotros, las preguntas ya están de algún modo dando vueltas y lo que intentamos es ver cómo responder. Entonces, en ese sentido, el poshumanismo o los poshumanismos, porque por supuesto hay distintas perspectivas posibles, remiten a posicionamientos filosóficos del siglo XXI que responden a esta catástrofe planetaria a la que asistimos hoy y busca en ese sentido, por un lado, poner en cuestión aquello que nos ha traído hasta acá bajo el nombre de progreso, ¿no? de todas estas cuestiones que de alguna manera iban a ir tan bien y no terminaron siendo tan geniales en sus devenires, y por el otro lado establecer un diagnóstico del presente desde el cual poder proponer y también descubrir modos de supervivencia colectiva, ¿no? Modos de ser con otros diferentes a los heredados por la tradición, en el sentido justamente de que la idea de lo colectivo y la idea de la comunidad siempre fue pensada a partir del paradigma de la similitud o de lo mismo, ¿no? Somos parte de esta comunidad porque tenemos la misma raza, porque tenemos la misma religión, porque somos humanos, porque... Cuando en realidad lo interesante en el presente quizás sea unirnos con quienes sean más diferentes, ¿no? Porque ahí es donde se da lo que se suele denominar, desde una antropóloga que a mí me encanta, que se llama Natzin, supervivencia colaborativa, ¿no? Que tiene que ver con la idea no solo de vivir, sino también en el presente de sobrevivir, ¿no? Y en ese sentido, entonces, bueno, el poshumanismo, podríamos decir, es un post-antropocentrismo, es decir, invita a descentrar a lo humano, porque lo humano no sería lo único relevante para pensar, sino justamente también cuestionar ese privilegio que se le ha dado, óntico, ontológico, etc.
y su estructuración dicotómica, ¿no? Sabemos que siempre están estas distinciones, ¿no? Mujer-hombre, hombre-animal, mente-cuerpo, bueno, y que son dicotomías que además son jerarquizantes, ¿no? Entonces, siempre una parte de, no es como el dualismo por ahí, las cosmologías, ¿no? Sino que acá hay algo que queda por encima de lo otro. Y por otro lado, digamos también, me parece que hay otra de las cuestiones que vale la pena tener en cuenta y que es el abandono del prisma de lo individual, ¿no? Que es algo muy moderno, ¿no? En la modernidad, depende de dónde estemos pensando, pero pensando desde la política o mismo desde la misma metafísica, hay un planteo que parte de lo individual y después se pregunta por si hay otros cuerpos, si hay otras mentes, si está el mundo. Y acá es como que, bueno, eso sería como algo absurdo para pensar porque justamente somos siempre con otros y no podemos sobrevivir si no somos con otros, ¿no? Somos siempre con otros y con otros animales, con otras bacterias, con otras no vivientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, digamos, el poshumanismo podría caracterizarse por tres cosas, me parece a mí, para ser bien clara. Por el postantropocentrismo, o también podemos hablar del antiespecismo si pensamos a la especie como algo privilegiado o como superior respecto del resto de los existentes. También, como les decía antes, hay un abandono de esta famosa distinción entre la naturaleza y la cultura y se habla de un continuum, de hecho, un continuum que no es que todo es lo mismo, pero tampoco hay una distinción tajante entre lo que es la naturaleza, la cultura, la tecnología, etc. Y en tercer lugar, que creo que es un legado más feminista, el tema del pensamiento situado, ¿no? No pensamos desde ningún lugar, pensamos desde un lugar, con otra gente, entonces también eso sería muy importante para abandonar también lo que es como el lugar de la universalidad, ¿no? O sea, es lo mismo estar pensando desde cualquier lugar, la respuesta que se da en tal lugar vale para otro lugar. Sí. ¿Querés decir algo? O voy a lo de la antropoceno, no sé. Podemos hacer eso o te doy otro pie. Estabas hablando y pensaba en, por un lado, la filosofía situada, que quiero creer es el tipo de filosofía que tratamos de hacer, que no significa hundirse en la particularidad más radical e irreductible, sino que parte de la conciencia de que habitamos un mundo en el que el capitalismo ha planetarizado sus redes. Y acá es donde nosotras preferimos hablar de capitaloceno en lugar de antropoceno, que es otro de los temas que nosotras queríamos tratar y aclarar un poco cuál es la diferencia entre estos dos conceptos que habrán escuchado nombrar por aquí y por allá. Hace poco la Sociedad de Estratigrafía son unos geólogos que se reúnen y dijeron, bueno, no se puede hablar de antropoceno porque no tiene todos los tics que hay que tildar para hablar de una era geológica. Con lo cual, quienes nos dedicamos a estas cuestiones nos pusimos un poco, decepcionadas con toda la disciplina de la geología. Pero en el fondo es que sí, preferimos hablar de capitaloceno y quería darte la oportunidad de que expliques por qué. Eso por un lado, y recuperar un poco la idea de que el mundo hace preguntas, el planeta hace preguntas. Cuando decimos mundo-planeta no nos referimos solamente a las montañas, sino a todo el sistema mundo que habitamos. Y además de continuo, por ejemplo, podemos recuperar conceptos marxistas como el metabolismo entre humanidad y naturaleza, la existencia cooperada, que no solo incluye la naturaleza, sino también a los otros seres humanos, ¿no? Que es lo que el individualismo neoliberal quiere echar por tierra. Entonces mis preguntas serían, primero por la diferencia entre capitaloceno y antropoceno y por qué nos gusta hablar de capitaloceno. Eso por un lado, y por esta idea de que el mundo también no solamente nos hace preguntas, sino que nos hace demandas éticas que no tienen que ver solo con una actitud intelectual de entender la realidad, sino de qué tipo de acciones tenemos, cómo imaginar una comunidad humana, natural, planetaria, en la que la vida pueda ser digna para todos los vivientes. Esa es la otra pregunta, o sea, no solamente que el mundo nos hace preguntas intelectuales, sino demandas éticas
de qué hacer, y bueno, y ahora hacelo. Perdón por la tarea filosófica que te acabo de mandar, pero sé que estás a la altura de esas preguntas. Me enorgullece pensar, no sé, cualquier cosa, igual, por suerte después vamos a tener un espacio para poder dialogar y ahí en todo caso saldrán también cosas. Bueno, para empezar quería contarles algo que venimos charlando mucho con Pablo Pachila, que acaba de entrar ahora, entonces lo nombro para echarlo. En el año 2000 hay dos científicos que presentan efectivamente en la Sociedad de Estratigrafía, ¿no? Que son más o menos los geólogos, presentan la propuesta de decirles, miren, las mediciones que hoy se están dando a nivel geológico, etcétera, nos muestran que hoy quizás estemos en tiempos de mutación. Estamos en un tiempo de mutación y en ese sentido estaríamos pasando del Holoceno al Antropoceno, ¿no? Bueno, más allá de lo que hayan decidido los geólogos en particular respecto de si aceptar o no esto, es interesante tomar esta noción, es algo que ha hecho, por ejemplo, un autor que es muy conocido, que es Dipesh Chakrabarty, tiene un texto que se llama El clima de la historia, fíjense, el clima de la historia, el continuo, ¿no? El clima de la historia, donde cuenta justamente esta idea de que lo humano se ha convertido en un agente geológico, ¿no? O sea, que de alguna manera el impacto de las acciones humanas ya no son simplemente del orden de lo biológico, sino que están generando consecuencias a nivel geológico, ¿no? Que tiene que ver con lo que llamamos catástrofe ambiental, calentamiento global, sexta extinción masiva de especies, acidificación de los océanos. Bueno, daría para enumerar todos los sucesos, pero puntualmente la idea es justamente que a partir de determinadas cuestiones que tienen que ver con la agricultura intensiva, con la cría intensiva de animales, con las expediciones afuera, etcétera, 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 bueno, efectivamente hay algo ahí que está sucediendo que ha sido hasta ahora inédito y entonces quizás cabe la idea de hablar de antropoceno, ¿no? Y ahí se abren como dos líneas. Hay una línea que es la que justamente inaugura de algún modo quizás Jason Moore y esboza un poco también Haraway, pero creo que Moore lo desarrolla mucho más, que es la idea de decir, bueno, ojo, no son todos los humanos los que están haciendo esto. Vamos a hacer un poco de justicia y digamos que hay algunos que lo están haciendo más que otros, porque la verdad es que, bueno, o sea, hay pueblos, hay gente que realmente no ha tenido la misma incidencia que otra. Hablemos de capitaloceno, además, porque incorporemos entonces los análisis, las dimensiones críticas que ya venimos heredando, ¿no? Es interesante este debate también, ¿no? No partimos de cero, tomamos también aquello que se viene trabajando, elaborando, tanto, y acá hay un nivel muy interesante que es el nivel interdisciplinario y transdisciplinario, ¿no? No estamos hablando solamente de las humanidades, sino que también estamos hablando de las ciencias naturales, y de muchas disciplinas, ¿no? Que pueden efectivamente ayudar a entender un poco más esto. Y también hay otros que dicen, bueno, quizás lo que tendríamos que hacer es pensar el antropos, que es esta palabrita griega para decir lo humano, de una manera específica o normativa y pensar que quizás hay antropos, pero hay otros humanos que no son antropos. Vieron que yo le dije esto de lo humano, ¿no? De que lo humano puede ser algo normativo, o sea, que de pronto hay quienes no tienen el mismo acceso a los derechos o al reconocimiento de humano o lo que fuere, ¿no? Entonces ahí se dividen las aguas, ¿no? Pero en principio, digamos, tendría que ver con eso, con un diagnóstico desde el cual pensar el presente y establecer, por supuesto, una crítica al modo en que hoy, sobre todo a partir de lo que es la ciencia, ¿no? Y el modo en que la modernidad ha forjado esa ciencia y que por otro lado también tiene todo un carácter como hegemónico, ¿no? Donde un montón de saberes han quedado por fuera, donde hay un montón de poblaciones que no han quedado dentro de esos saberes, y entonces, bueno, en ese sentido también hay toda una dimensión decolonial interesante para avanzar también, que tiene que ver, bueno, incluso norte-sur, pero no solo norte-sur, sino también, bueno, o sea, todas estas cuestiones que podemos incorporar. Con esto incorporamos la tercera de las dimensiones que estaba en el título de la charla, que es la dimensión decolonial o antiimperialista, según en el ámbito teórico en el que nos movamos. Decidimos poner decolonial por abrazar una perspectiva más latinoamericanista,
si quieren llamarla así, o tercermundista, pero que sí relaciona la explotación o la apropiación de la naturaleza con la apropiación de ciertos sectores de la humanidad que son inferiorizados por el mismo proyecto civilizatorio que puso el humanismo en el centro de la escena. Que por supuesto viene de la mano de todo un proyecto epistemológico, o sea, científico. Y acá me quiero retrotraer a la modernidad temprana, hacia el siglo XVII, más precisamente a Inglaterra, más precisamente a la Royal Society. La Royal Society, y acá tengo una tesista que se dedica a estos temas, que está sonriendo mientras anota, comenzó a abocar a las mentes de esa época en Inglaterra al desarrollo de diferentes técnicas para la agricultura bajo el concepto de improvement, que es mejora. Pero esta mejora de la tierra no estaba relacionada con volver a la tierra, una tierra más fértil, un vergel para toda la humanidad, sino como la tierra, la tierra de la agricultura, estamos en pleno auge del capitalismo agrícola, cómo podía dar más valor capitalista. Y bajo este mismo proyecto que impulsa cómo sacarle todo el rendimiento que le podemos sacar a algo que, según estas mismas teorías, Dios nos dio a toda la humanidad para que la trabajemos, en ese mismo proyecto está la idea de que tenemos que ir a colonizar América porque estos indios, que es la palabra que usan ellos, no están haciendo uso de sus capacidades racionales al máximo tope de rendimiento como Dios nos había obligado a hacer según la Biblia y según el derecho natural, o sea, tanto filosóficamente como por religión. De esta manera es bastante evidente, y cuando vas a las fuentes no te queda ninguna duda, que el proyecto de dominio de la naturaleza va de la mano con un proyecto de dominio de poblaciones enteras de la humanidad que son subhumanizadas. Entonces Gaby hablaba de esto, ¿no? Como el antropocentrismo en realidad, cuando decimos antropos, nos estamos refiriendo a un subsector de esa humanidad que es el que ha alcanzado el título de humano, mientras que los demás estaríamos subhumanizados, inferiorizados, y todos estos procesos de inferiorización piensen que son al mismo tiempo procesos por los cuales se establece la supremacía racial, la supremacía de género, etc. Y demás supremacías, entre las que está la del capacitismo, que por supuesto es la más acallada de la historia, ¿no? Porque las personas que hacen filosofía tienden a ser bastante fetichistas respecto del intelecto, con lo cual el cuerdismo y el capacitismo son bastante endémicos en la filosofía. Pero entonces llegamos a esta conciencia de que el proceso de dominio de la naturaleza va de la mano con el proceso de dominio de los pueblos americanos y de los pueblos africanos sobre todo, y australianos también, ¿no? Australia tiene una historia, Oceanía tiene una historia diferente, bueno, que no voy a reponer acá, pero viene siempre junto este proceso de colonización con el proceso de lo que a mí me gusta llamar proletarización de la naturaleza. Entonces, también de vuelta, preguntarle a Gaby de qué modo el poshumanismo nos puede iluminar sobre esta tendencia del capitalismo de, por un lado, siempre racializar la diferencia y inferiorizar racializando, que es el viejo debate de cuál es la relación entre racismo y capitalismo, o entre humanismo y capitalismo, que es bastante evidente y quizás lo podés reponer aquí, y cómo se relaciona esto con la crisis ecológica contemporánea. Me di cuenta que no te respondí algo, pero bueno, no sé, capaz lo digo ahora, capaz después. En principio, creo que hay algo interesante que es también que nos sucede a nosotros como países también latinoamericanos, no centrales, no desarrollados supuestamente. Bueno, creo que, o sea, es muy interesante también pensar en lo que trabaja mucho Maristela Svampa, sí, que es la cuestión del neoextractivismo, es decir, si en la colonización, ¿no? Cuando vinieron inicialmente los países europeos
a América, ¿no? A buscar oro, a buscar distintas cosas, se produjo lo que se llamó un extractivismo. En el presente, por una situación también económica, geolocalizada, etcétera, nos encontramos con que nuestros propios gobiernos ejercen el extractivismo, ¿no? A expensas justamente de nuestros propios territorios, ¿no? La contaminación de los territorios que se da, bueno, ahora está el debate con el litio, que hay dos maneras, ¿no? Primero está la de la contaminación y luego de quién se lleva el dinero, podríamos decir, pero en principio, digamos, que además arrasan sobre poblaciones que tienen esos territorios un vínculo con su memoria, con su ancestralidad, ¿no? Entonces también ahí pareciera que no da lo mismo quién es o dónde se realizan estos ejercicios, ¿no? Por otro lado, me parece que hay algo muy interesante para pensar y que es una noción que viene surgiendo en distintos pensamientos, que es la noción de precariedad, ¿no? O sea, ya estamos aquí, ya han sucedido una serie de cosas, ¿no? O sea, no estamos en un lugar donde podamos simplemente volver a hacer, no podemos hacer reversible las cosas que han acontecido. Entonces, la pregunta es cómo vivir en tiempos de precariedad, ¿no? Porque de alguna manera la precariedad es la condición de nuestro tiempo, pero quizás en dos sentidos, ¿no? Por un lado, por supuesto, en el sentido que quizás sea más fácil de entender, que es la cuestión de esta crisis, ¿no? Que se está dando a nivel planetario, pero también en el sentido de que quizás esa crisis, ¿vieron? Cuando hay una crisis hay algo que se ve mejor a veces, ¿no? O sea, como decía quizás Hölderlin, ¿no? Cuando crece el peligro, capaz que ahí también crece algo de lo que salva, ¿no? Estoy parafraseando la cita famosa. Y creo que en ese sentido aparece también la idea de precariedad, un poco siguiendo a Butler también, como una condición ontológica de contacto, de contaminación, de apertura hacia los otros, ¿no? Es como que tenemos que ir hacia los otros, tenemos que encontrarnos con otros. En el 2001 se armaron un montón de grupos que se terminaron consolidando en las famosas comunas de Buenos Aires, ¿no? Efectivamente, o sea, no había una respuesta individual, teníamos que juntarnos con todas las diferencias que teníamos para ir, ¿no? A presentar nuestros problemas, nuestras quejas, para reclamar nuestros derechos, etcétera, etcétera. Bueno, quizás ahora, digamos, esto también se dé en un plano, en un terreno más amplio, aunque haya distintos ámbitos o distintos frentes. Pero en principio diría también entonces que la precariedad es la condición de nuestro tiempo, sobre todo para una lectura de la modernidad donde se habla de abundancia y de un montón de cosas, etc. Y en tercer lugar quería decir algo que vos me habías preguntado antes, pero que viene muy bien. Bueno, una opción es la que estamos tratando de presentar acá, que es la idea de pensar con otros, de pensar que el individuo no sobrevive, o de darnos cuenta en realidad de que el individuo no sobrevive cuando necesitamos bacterias para hacer la digestión. Digo, si nos ponemos a hilar fino, esto estaba desde siempre, ¿no? Pero frente a esto también hay otra perspectiva, que es la perspectiva transhumanista. Quizás ya la han escuchado o hayan visto alguna serie como Años y Años, ¿no? Hay varias cuestiones en lo que es la ciencia ficción, ¿no? Donde lo que busca el humano, no cualquier humano, ¿no? ¿Qué humano? El que está en Silicon Valley, Elon Musk quizás, y otra gente, Kurzweil, etcétera, que lo que señala es, bueno, el avance tecnológico nos sirve para la mejora de lo humano, ¿no? Ese famoso enhancement. ¿Y qué es lo que buscamos? Vivir para siempre, ¿no? Y acá es como casi un retroceso, porque por un lado está como, bueno, la idea de la ilustración, un legado del modo en que la ciencia moderna fue, pero también está como casi un legado también renacentista, ¿no? Sí. De esa alma que es inmortal y que está en un cuerpo que es su cárcel. Entonces, en ese sentido, el transhumanismo pareciera ser como la perspectiva que más choca justamente con esto que estábamos señalando, ¿no? Porque es una perspectiva súper colonialista, no todos viviríamos para siempre. La manera de vivir para siempre sería justamente pensar que como nuestro cuerpo es un cuerpo que es finito, entonces quizás podamos el día de mañana descargar nuestras mentes en máquinas o robots. Y la otra cuestión que también viene anudada con esa es la cuestión de vivir en Marte, que también lo habrán escuchado, que es bueno, cuando este planeta nos sirva más, nos vamos a otro planeta, ¿no? ¿Y qué modo de pensar esto, no?
el cuerpo no nos sirve para vivir para siempre, este planeta no nos va a servir para siempre, ¿no? Hay una lógica que es una lógica del privilegio, que es una lógica completamente en continuidad con lo que ha sido, digamos, lo peor quizás porque tampoco es una cuestión de criticar todo lo que vino antes y decir que ahora quizás hay cosas que están buenas. Evidentemente en cada época hay debates y problemas y distintas posturas que están buenísimas y posturas que quizás han ido como aceitando y arraigando esta posibilidad del delirio, diría yo, ¿no? Porque realmente, o sea, bueno, en fin, parece una película de ciencia ficción, pero bueno, vivimos realmente en una película de ciencia ficción. Vivimos, sí, una distopía y la ficción se quedó corta. Y la ficción se vuelve un lugar de resistencia para imaginar futuros posibles y ampliar la imaginación política. Que es una de las tareas de la filosofía que intentamos hacer, ampliar la imaginación política. Te escuchaba hablar y pensaba en otra cosa, que esto me sale un poco ahí, ¿no? Pero es cuando hablaste de las preguntas que nos hace el presente, que nos hace la realidad, volver a eso y prestarle atención a eso. Por ejemplo, hay problemas que son absolutamente filosóficos que solo existen en los libros y en los papers y que nadie los tiene. O bueno, sí, los tiene tres personas que son tres tipos que están en Oxford o en Frankfurt o en no sé. Uno es esto de que sienten que hay una separación entre el sujeto y el cuerpo. ¿Es un problema que ustedes sientan? ¿Ustedes sienten que su mente está separada de su cuerpo? Que pueden tener hambre, por ejemplo. Cuando tenés hambre, perdón, voy a ponerme escatológica, cuando tenés pedos, o sea, cuando tenés sueño, ¿hay una subjetividad por fuera de la corporalidad? Por supuesto que no la hay. Y la idea de poder descargar tu mente en un, no sé, en una especie, en un diamante, por pensar en un objeto que casi ni se corrompe, tiene un poco que ver con quienes han tomado la palabra en la filosofía, que son personas para quienes su cuerpo y su epidermis y su lugar geográfico no fue un problema o no lo tomaron como problema en el momento en el que estaban pensando. La fuente del pensamiento no son solamente los textos. Y en filosofía tendemos a pensar que la empiria es nuestro enemigo, ¿no? Es la particularidad más absoluta. Y te quiero preguntar, ¿cómo empezar a leer filosofía en nuestros cuerpos? ¿Cómo empezar a leer filosofía en lo real, en la realidad? Y cómo empezar a detectar cuando un problema filosófico lo inventó alguien en un laboratorio filosófico. Hablabas de Descartes pensando al lado de la estufa todo calentito. El chabón se imagina, está calentito al lado de la estufa y la locura es que el tipo murió de, bueno, no se sabe si le envenenaron la res extensa o si murió de frío, pero escribe las meditaciones y está al lado de una estufa todo abrigadito e imagina que su cuerpo y su mente son cosas diferentes. Claro, está sentado al lado de una estufa todo calentito. Mi pregunta es cómo empezamos a leer la filosofía con este contrapelo y cómo ser tomadas en serio cuando planteamos esto en la academia y no nos miren como otra vez Estados Unidos. Esa es mi pregunta. Bueno, lo último es una tarea política y es una cuestión de habitar los espacios. Creo que eso se está dando, porque de hecho vos ya sos profesora de filosofía política, así que tenés ahí una tarea para hacer. Yo en algún momento lo seré, no de filosofía política, pero creo que ahí hay un viraje que tiene que ver también con la autorización de nuestras voces en estas latitudes, que es algo que también me parece que quizás suena un poco tonto, pero realmente durante muchísimo tiempo esto no pasaba, ¿no? O sea, había que realmente leer autores del norte global, Cisbarones, bueno, un montón de cosas. Realmente, yo hice toda la carrera y creo que leí una mujer que era comentadora, o Marta Nussbaum, capaz. Y luego creo que igual, o sea, esa corporalidad aparece y se delata, ¿no? Primero, probablemente Descartes no tenía dolores en el cuerpo, no tenía problemas de plata, porque si no, no hubiera podido hacer eso.
no necesitaba abrazos, o capaz se los dieron todos de chiquito. O sea, porque bueno, también somos mamíferos, ¿no? Entonces digo, no sé, me parece que justamente hay algo muy interesante también, que es esta idea de que en los últimos años se han dado toda una serie de giros que no son solo filosóficos y que se unen con otras disciplinas y con el activismo, como el giro animal, como los estudios decoloniales que ya vienen hace tiempo, como los estudios de los disability studies, los estudios de la discapacidad. Bueno, hay un montón, y todos ellos tienen que ver justamente con algo del orden del presente y de las condiciones. O sea, son efectivamente reflexiones filosóficas que no parten o que no encuentran asidero en lo que había sido escrito, ¿no? Entonces, creo que lo que pasa en el presente es que quizás con la cuestión más planetaria esto se pone más de relieve, y por eso es que se vuelve más global. Pero finalmente creo que en última instancia, si hay algo que es hermoso de este presente, es la posibilidad de reconducirnos, de volver al planeta, de volver a la Tierra, de volver al cuerpo, de volver a la finitud, porque también pienso en esto, ¿no? El transhumanismo quiere vivir para siempre, pero también solo alguien que vive para siempre puede pensar que sus conceptos viven para siempre. Entonces, si uno no vive para siempre, los conceptos tampoco, ¿no? Y eso también vale la pena, no es solo una cuestión espacial, localizada, sino también temporal. Sí, en un presente concentrado en esto, ¿no? En cómo no cambiar las cosas para que no haya crisis, sino cómo hacer para ir a Marte. Es delirante, sinceramente. O sea, si 2 segundos lo pensás, no tiene ningún tipo de sentido. Volver a la pregunta por las condiciones materiales de la existencia y cambiar la pregunta de vivir para siempre o vivir en la salud, que no hay cuestión más capacitista que esa, por la pregunta de cómo vivir una vida ética. Vieja pregunta filosófica, que no es del presente, pero que yo pienso que la filosofía política, que es a lo que me dedico, se ha olvidado de esa pregunta. ¿Cómo vivir una vida ética? Por supuesto que esa vida ética siempre es cooperada, siempre es en dependencia con los demás, y revisar esos valores que hemos adscrito a nuestras banderas para ver cómo eso nos da una respuesta de qué es vivir una vida ética. Muchas veces se dice que la filosofía consiste en hacer las preguntas correctas. Quizás estamos en un tiempo en el que tenemos que empezar a resolver cuestiones de manera muy urgente. Entonces, más que andar reflexionando sobre qué preguntar, tenemos que empezar a responder. No sé qué pensás de esto. Seguramente no estamos absolutamente de acuerdo, pero quiero escuchar qué pensás de esto. Yo lo que creo es que hoy pensamos mucho en vivir mejor y no bien. O sea, porque también el desarrollo tecnológico y todo, o sea, yo les presenté el transhumanismo como una caricatura, pero ahora voy a decirles cosas que van a hacernos dar cuenta que todos tenemos algo de eso. De alguna manera el desarrollo científico ha permitido la prolongación de la vida en todos nosotros, ¿no? O sea, las vacunas, los tratamientos con corticoides, la penicilina, todo lo que ustedes quieran mencionar o piensen, la quimioterapia, bueno, todo nos evitar problemas que antes nos evitaban, bueno, etcétera. Entonces, en ese sentido, es verdad que la tecnología, la investigación científica nos ha ayudado, digamos, a prolongar la vida. Pero también es cierto que la investigación científica y el desarrollo científico nos ha generado también, junto con, bueno, el marketing y otra serie de cosas, este ideal, ¿no?, de tener el último celular, tener la casa con vista al lago, bueno, que el turismo, que esto, que lo otro, ¿no? Y ahí hay como también algo de esto de vivir bien o vivir mejor, ¿no? Entonces creo que hay como una separación muy grande respecto de la conectividad que en realidad establecemos con el entorno en el que vivimos, y en ese sentido entonces me parece que es un buen momento para una ampliación epistemológica, para ir a mirar a otros lugares, a otras culturas, a otros pensamientos que sí viven en vínculo y en reciprocidad con ese mundo que llamamos naturaleza, etc. Y creo que por un lado ahí hay algo
importante, ¿no? Como para pensar. Te escuchaba hablar y pensaba en otra cosa que es en Bayer Monsanto y cómo se relaciona, y es asombroso, con el discurso de vuelta, el siglo XVII en Inglaterra, con esta idea de que todo avance tecnológico y todo avance en la economía es un beneficio para la humanidad en general. No, bueno, sabemos que no. Pero esta relación... Los ingleses. Exacto. ¿Cómo se relaciona entonces el avance en que podamos vivir más y podamos superar el cáncer con el avance de la cantidad de sustancias cancerígenas producidas por seres humanos? Entonces avanzan los agrotóxicos y también avanza la quimioterapia. Y acá quiero que volvamos al punto de partida, que era pensar sobre la situación en la que estamos quienes, entrecomilladamente, producimos conocimiento en la Argentina, porque yo tengo una preocupación muy grande que creo que compartimos y que hemos hablado, que es que por defenderlo en la ciencia y la técnica argentina no terminemos cayendo en un productivismo capitalista de defender la ciencia argentina porque produce patentes de semillas, porque produce bla. ¿Qué tipo de conocimiento queremos producir? Y si estamos dispuestos a por cuidar la producción absolutamente, entrecomilladamente, de conocimiento, cuando eso tiene el costo de producir sustancias cancerígenas para aumentar la producción nacional. Entonces, el llamado también es a rever ciertas categorías y cómo podemos reconceptualizar términos que yo no estoy dispuesta a hacerle al enemigo, como ciencia, como productividad, como bienestar, como beneficio, ganancia. ¿Está esa posibilidad? O sea, ¿podemos reconceptualizar? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? ¿O tenemos, o sea, la pregunta básica de toda la historia de la filosofía desde una perspectiva crítica, que es si se puede tomar la casa del amo con las herramientas del amo, si se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo? Yo tengo una respuesta, es una pregunta que hizo Audre Lorde. Yo tengo una respuesta que es que, por supuesto, porque la casa del amo no la hizo el amo. El amo no fue con sus manitas, hizo los ladrillos, no. Pero quiero saber qué pensás vos. ¿Está abierta la opción de reconceptualizar en filosofía, la filosofía en la que queremos apostar a algo? ¿Podemos hacer algo con estos proyectos? Porque la cuestión en el fondo es cómo defendemos nuestros estandartes de producción soberana de conocimiento, y no se trata de dejarles todo el camino a ellos, cómo recuperar eso y cómo dar estas batallas sin cederles tanto territorio, ¿no? Porque no sé si lo han visto ustedes, no solamente sea en el campo de CONICET o de las universidades nacionales, en el cine también. Hay que defender el cine nacional porque ganamos Oscar. Ah, entonces el criterio de por qué algo es valioso es ganar un Oscar. El criterio de por qué algo es valioso es porque le dio tantos millones de pesos a una empresa privada que usó una patente de CONICET para Sarasa. ¿Eso es realmente por lo que vamos a luchar en este momento? Y ahí quiero saber qué pensás vos. ¿Qué pregunta? Bueno, o sea, creo que por un lado ya se está haciendo, o sea, creo que efectivamente hay gente que lo está haciendo, que está pensando justamente a contrapelo, podríamos decir, de estas perspectivas. Me parece que viviendo en un mundo globalizado es muy complejo, porque los criterios de evaluación y etcétera no están puestos ni siquiera por la Argentina. Cuando sos evaluada en CONICET, miran a ver dónde publicaste tus artículos, y esos index de revistas están puestos más por Estados Unidos que por otro, o por algún que otro país más, y siempre entonces, además como ellos inventaron eso, vos llegaste tarde, entonces nunca vas a llegar al lugar de ellos. Pero sí creo que es un desafío y que de alguna manera vale la pena darlo, y sobre todo en un ámbito como el de la filosofía, ¿no? que tiene tanta historia, y que empezamos como a abrir ese camino donde nos damos cuenta de que esa historia tan lineal que nos establecieron con esos grandes nombres propios
no eran ni solamente esos nombres propios, porque había mucha gente, o sea, por ejemplo, en Platón estaba de moda los diálogos socráticos, ¿sabías eso? Yo me enteré hace no tanto. De pronto todos escribían con Sócrates de personaje. Entonces, lo que creo es que lo que hay que hacer es eso, es empezar a disputar esa historia también. O sea, la manera para mí de intervenir en el presente también es disputar el pasado. Es la mejor manera. Y en ese sentido, reescribir y volver a buscar esas otras fuentes, esas otras perspectivas que nos abren nuevos caminos, que nos dan también, en todo caso, nuestra especificidad. Porque, de nuevo, el punto acá no es que ahora la filosofía argentina o la evolución sea el paradigma. El punto es encontrar nuestro lugar, nuestras discusiones, lo que a nosotros nos importa tener o nos urge discutir. Y creo que eso es lo más importante, más allá del reconocimiento que tengamos. Creo que podemos cerrar y de vuelta quiero agradecer al año en el que nací, porque por eso pude encontrarme con Gaby y gente que piensa en ese sentido de posta. Cuando éramos estudiantes no pasaban estas cosas y todo era leer clásicos y atenernos a lo que decían los comentarios. En alemán, auf Deutsch, y a las dos hablamos, que tuvimos que hacer todos esos pasos y la libertad que podemos sentir ahora, creo que de estudiantes no la habíamos soñado. Por eso estamos en tiempos siniestros, como dijo Brecht. Quiero agradecer que nos encontramos porque nacimos en el mismo año de casualidad, un año horrible que fue 1978, el peor año de la dictadura, toda una porquería, y después pasan estas cosas, con lo cual me estoy contradiciendo a mí misma que tengo una visión muy fatídica sobre el presente y eso que es algo bueno sale de todo lo tremendo. Y agradecer también a Diego porque me parece que está haciendo una tarea muy importante y que de alguna manera esto tiene que ver con esa tarea, ¿no? Con la tarea también de poder conectar y conversar y nada, estar en contacto, ¿no? Con quienes tampoco, no necesariamente forman parte del terreno de la filosofía, porque quizás la filosofía tenga que ver fundamentalmente con eso, ¿no? No tanto con esta cosa cerrada de estar en una burbuja con 3 personas discutiendo, sino estar pensando el presente con otras personas, discutiendo y viendo qué cosas son importantes. Bueno, ahora abrimos el espacio a preguntas, así que pueden levantar la mano y si tienen alguna pregunta, comentario. ¿Sí? Buenas, ¿cómo están? Ahí va. Bueno, nada, yo llegué a los 30 años a la facultad a estudiar antropo. Yo vengo de un barrio y me quedé de hambre toda la vida. Entonces yo veo todo esto desde un lugar extraño. Y claramente me acerqué al activismo porque era como, no puede ser. Cuando me empezaron a caer fichas y empecé a entender cosas, era como, uff. Cuestión que vengo leyendo, pensando y nada, mis reflexiones son un poco toscas a veces, pero siento que hay cosas que se conectan con algunas cosas que dijeron ustedes. Me quedaba pensando con esto cuando hablaban del tema decisión cuerpo, mente y demás. Yo creo que, o entiendo, y un poco lo digo como afirmación porque son cosas que tengo muy pensadas, pero me gustaría escuchar quizás qué onda, qué surge. Cuando pensamos en la decisión cuerpo-mente, yo pienso, yo creo que el problema es un cuerpo que no puede acompañar una subjetividad. Esa es la decisión que han logrado. Porque yo si por mí salgo y rompo todo ya, y mi cuerpo no acompaña, y digo esto y me dan ganas de llorar mientras lo digo, porque tengo ganas de salir a romper todo, porque vi vidas hacerse mierda, y no vidas de gente en la tele en otro lado, de personas, de familias, de afectos, vínculos que en todo plano, por toda lógica que opera todo el tiempo, de manera subsayente, en todo sentido, que me han dejado así, que digo esto y me tiembla la mano, y mi cuerpo no acompaña. Yo creo que esa es la decisión que han logrado, apoderarse de toda materialidad y que sean subjetividades que están estancadas en
Yo creo que el valor de la filosofía hoy en día es esto, poder construir este breve discurso hablando de 2 o 3 categorías, y acá yo pienso que está bueno de apelar a la herramienta del amo para poder precisar acá donde me estás matando, porque no tengo otra energía, no tengo energía para iluminarlo desde otro lugar. Yo creo que el problema con el activismo en general es estético formal. El problema no es el activismo, el problema es cómo se ve, que no erotiza, que no energiza, que hacemos cosas que nos obligamos por la norma todo el tiempo a seguir actuando de determinadas maneras cuando en definitiva no es lo que nos mueve. Por eso yo creo que el problema es estético formal y también ahí redirigir de a dónde se centra la energía, a la productividad o a la productividad o a la productividad no, o a la posibilidad de crear un mundo que realmente sea acorde a lo que queremos vivir. Yo eso lo siento por ahí. ¿Qué más? Pensaba en la distopía. Creo que lo que hay que empezar a abrazar es la idea de una contradistopía. De una idea donde el estar encerrados en un mundo donde la alienación construyó todo esto, aprovechar eso para construir algo que es de donde surjan las subjetividades revolucionarias. Creo que por ahí lo de volver a la finitud y que hablaban ustedes de que como una persona que quiere vivir para siempre puede pensar que sus ideas no tienen finitud, yo ahí pienso que hay que volver a la finitud y decir solo alguien que puede estar dispuesto a morirse puede abrazar la transformación hasta las últimas consecuencias, porque ¿quién no tiene miedo de salir a la calle con un cartel y terminar en cana? O que te terminen desapareciendo con todo lo que pasa hoy en día. Hay 5 personas que estuvieron en el proceso del 78 hoy en día en las agencias de investigación federal. Son hechos objetivos. Yo cada vez que hablo con alguien y le pregunto, che, ¿por qué no estamos en un proceso? ¿Por qué no estamos entrando en un proceso? Todas las respuestas terminan siendo, no, yo quiero creer que no estamos en eso. Vamos a los hechos objetivos. Vamos a terminar abrazando la finitud desde un lugar no decidido, como todo lo que abrazamos en esta vida, porque ¿quién carajo eligió vivir así? Y nada, eso, gracias, no sé, me gustaría escucharles. Perdón. Gracias a vos, y no sé por qué dijiste reflexiones toscas, porque es una de las cosas más elaboradas que escuché en el último tiempo, y creo que tenés razón en todo lo que estás diciendo. Pasate a filo. Te damos la bienvenida. Creo que diste como un dardo perfecto en el centro de la cuestión, porque el capitalismo, si algo hace es, bueno, primero es separar a los productores materiales de los de la producción, en el caso de los trabajadores blancos, y en el caso del resto del mundo expropiarnos absolutamente todo, apropiarse incluso de sus cuerpos, que es lo que hace con las personas que no son varones heterosis y con las poblaciones racializadas, por supuesto trabajadoras, ¿no? En ese sentido, sí, lo primero que se lleva del capital es tu cuerpo, no se lleva tu mente, y creo que ahí está en una clave muy central, que es la clave material, estar pensando qué está pasando con nuestros cuerpos que nos han metido tan adentro el miedo de que nos peguen. Y estoy muy de acuerdo con vos en que estamos en un proceso dictatorial. Yo tiendo a pensarlo no como un proceso de excepción a la dictadura, sino como lo que realmente define el dominio del capital. Yo realmente creo que el Estado tiende a hacer el trabajo sucio del capital, y estoy de acuerdo absolutamente con lo que estás diciendo, y la pregunta es esa, pero ¿no es medio un horror que tengamos que pensar cómo animarnos? Claro, pero... Es eso, es agarrar una guitarra y cantar, no porque te vean. No para que te vean, para hacer sentir bien a la gente. Es cocinarle a tus amistades cuando van y que disfruten de lo que estás haciendo. Y que digan cosas más interesantes porque estás en un ambiente tan cómodo, y es construir eso en lo revolucionario también. Es que te den ganas de llorar y de bronca y de decir, che, vamos a salir a romper todo. Porque no por algo hay una pandemia de depresión decretada por la misma OMS. Hechos objetivos, de vuelta, materiales, concretos, es esto, ¿no? Y lo que me da bronca a mí es que, ¿por qué tenemos que caer siempre en necesitar un mártir para que todo se mueva? ¿Por qué se tiene que morir alguien? ¿Por qué tiene que pasar algo así? ¿Por qué hay que sacrificarse a alguien para que nos deportemos y salgamos a romper todo? No alcanza con que nos estemos
viviendo así todos los días? ¿No alcanza con sufrir esto todos los días? No estamos escuchando los cuerpos. Yo solo quería agregar algo a tu comentario que no solo me parece que es muy lúcido, sino también me moviliza mucho, y que es la cuestión esta de la erótica, del activismo, y creo que no solo es una cuestión del cuerpo, es una cuestión, me van a mirar y se van a reír los que me conocen, del deseo también, ¿no? Creo que también se lleva nuestro deseo, ¿no? O moldea nuestro deseo. Entonces, ahí es donde también creo que hay que trabajar. Creo que quizás los transfeminismos han generado algo muy interesante, muy especial respecto del activismo, que quizás tengamos que aprender de ahí, ¿no? Porque efectivamente creo que ahí hay una tarea que se ha llevado a cabo desde un lugar muy especial, situado, por supuesto, desde el cuerpo, pero también desde el afecto. Es como decías, ¿no? Esto de cocinar para los otros, que vengan a comer a casa, acompañar, ¿no? O sea, pensarse colectivamente, ¿no? Y es que estas reflexiones vienen de que de haberme criado en una familia donde la diversión era juntarnos. Y que un día te sentías mal y que alguien te bancara, te comprara una zapatilla, qué sé yo. Es que eso es un modo ético de vida. Sí. Y la claridad. Gracias por tu intervención No, y te quiero prohibir que vuelvas a decir que tenés preguntas toscas, porque no es así, no es real. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Si querés hablar fuerte así, porque no llega. Sí, dale. No podía evitar pensar cuando mencionaban a Descartes, me venía a la mente su archienemigo espiritual, digamos, que era Spinoza, que hablaba del monismo y de la idea de que el cuerpo y la mente no se podían separar, ¿no? Me preguntaba cómo se podía unir esta idea con el presente y con la idea de, si esto fuese posible en el futuro, llevar la conciencia a una máquina. Si es que es obvio que se perdería el cuerpo, pero si también se perdería, si es que existe el alma. ¿Cómo se podría llevar esta idea del monismo al presente y a este posible futuro? Está buena la pregunta. Yo creo que hay como dos líneas, ¿no? Una línea que es un poco la que históricamente recorrió quizás Deleuze y Guattari a partir de Spinoza, Nietzsche, y de esta posibilidad entonces, que creo que también la abraza el poshumanismo crítico, que es la idea de un monismo, o de que no habría en principio una separación, ¿no?, entre cuerpo y alma, pero también es una pregunta que el transhumanismo se hace, sobre todo, y creo que cualquiera se lo haría, ¿no?, porque en el momento en que una mente es descargada en un hardware diferente, la pregunta es si uno sigue siendo uno mismo o qué cosas, ¿no? Porque claramente gran parte de eso que somos tiene que ver con esa corporalidad mamífera, finita, biológica, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué pasaría con el contacto físico? ¿Qué pasaría con el amor? ¿Qué pasaría con los afectos? ¿Qué pasaría con las reacciones que hoy tenemos, ¿no? Entonces, sí, es una pregunta muy interesante como para explorar. Yo lo pensaría por el lado de si está bien planteada ese debate, que es un debate europeo moderno o anterior incluso, anterior a la modernidad. Y lo que pienso es que las condiciones materiales de existencia no determinan lo que tenés que hacer. Y para mí es muy difícil ver la cuestión entre un debate entre dualismo y monismo, porque no lo percibo en esos términos. Estaba Jimé Solé. Jimé, ¿estás acá? Recién se fue porque ella es especialista en Spinoza y quizás nos podía ayudar. No, bueno, vamos a decir algo. O sea, yo no sé si hay si es falso el debate entre monismo y dualismo. No, falso no, europeo sí. Europeo puede ser, pero es cierto que acá lamentablemente hemos sido formadas en esa tradición. O sea, vos vas a un par de kilómetros a una comunidad amerindia y no nada que ver, y de pronto tipo los que están re lejos de 17.000 kilómetros hicieron las teorías que vos leíste. Exacto. Y las que te formaste, y el catolicismo, ¿no? La religión también establece esta distinción entre el cuerpo y el alma. Entonces
me parece que así como la idea del continuum, ¿no? O sea, bueno, si se distinguía naturaleza-cultura, no es que el continuum naturaleza-cultura es que todo es lo mismo y todo está mezclado. Quizás el modo en que se establecen las divisiones tiene que ser diferente, y no tan tajante, y no jerarquizante necesariamente, sobre todo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo quería preguntar algo. ¿Se escucha? No. Sí. Bueno, no, les quería preguntar, es un poco delirante, pero ¿se pueden imaginar en medio de este infierno el mundo poshumano? El mundo, ese mundo, vos tiraste algunas líneas, pero a mí me resultaron como de laboratorio, es decir, bueno, un mundo de pequeñas comunidades que viven más en contacto con la naturaleza. Ahora, yo lo pienso en los millones que somos, en el conurbano bonaerense, en Europa, en China. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿y cómo es? O sea, a mí me cuesta imaginarlo. Y muchas veces trato y pienso cosas, pero bueno, seguramente ustedes también. Entonces, aunque sea una utopía, necesitamos utopías. No, igual yo creo que el poshumanismo es lo que estamos viviendo, no creo que sea una utopía, o sea, lo que y de hecho no creo que solamente tenga que ver con... Justamente me parece que la idea del contacto con la naturaleza es una idea muy romántica, ¿no? Es como decir, bueno, dejo todo, me voy a vivir al campo, que me encantaría, pero bueno, tengo que tener mucha plata. En la pandemia mucha gente de hecho ha hecho cosas similares. Creo que el contacto es con todo, es con las máquinas, es con... O sea, vivimos atravesados por no solo lo que llamábamos el mundo natural, también con las tecnologías, ¿no? Somos cyborgs también. Y eso es el presente, o sea, estamos acá con el celular, que es una extensión del cuerpo, con la virtualidad, o sea, creo que lo que hay que pensar es si lo que nos enseñaron efectivamente es el presente, o si quizás el presente es más complejo y más mezclado de lo que pensamos que era, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo, la apuesta no es por pequeñas comunidades, la apuesta es por poder, desde ciertas comunidades, porque es cierto que hay comunidades, por ejemplo, está la comunidad, no sé, la comunidad de CONICET, la comunidad filosófica de PUA, la comunidad filosófica de Argentina, la comunidad latinoamericana filosófica, la comunidad humana de bonaerense, la comunidad, o sea, estos lugares, digamos, donde nos encontramos, primero pensar justamente que quizás hoy sería interesante empezar a reforzar el modo de unirnos donde el criterio no sea lo similar, sino que el criterio sea la supervivencia. Porque de hecho eso ya está operando de alguna manera. Entonces, poner el foco ahí me parece que sería algo interesante. Y en segundo lugar, lo que creo es que estamos atravesados por muchas cosas que estos planteos tan simplistas por momentos, de la recuperación medio caricatura que se hace, ¿no? de la filosofía, pero tampoco es que es todo tan simple, de pronto ahora somos redes sensibles y especiales. Creo que aporta muchas cosas que tienen que ver también con el modo en que hoy vivimos, las cosas de las que dependemos, y también un llamado, me parece a mí, a salirse de ese lugar de la especialidad, de la individualidad, de la similitud. Me junto solo con los que son parecidos a mí, me junto solo con humanos, me junto solo con la gente que estudió lo mismo que yo, me junto solo con argentinos, ¿no? Y en ese sentido como que me parece que cada vez eso, primero que se está volviendo más difícil, casi imposible, ¿no? Porque realmente hoy, por la inmigración, por toda una serie de cosas, ya somos, bueno, Argentina en particular es una comunidad muy mezclada, pero creo que, no quiero hacer un discurso tipo el de Alberto, qué horror. Pero sí quiero decir que estamos mezclados, o sea, estamos mezclados y la gente está cerca nuestro y cuando pasamos por determinados lugares tendríamos que sentir que esa gente, que eso que le pasa a esa gente también nos pasa a nosotros. O sea, empezar a sentirnos interpelados desde lugares no tan teóricos tampoco, sino justamente romper también esa distinción entre los razonamientos de la cabeza y lo que sentimos, ¿no? Y empezar entonces a sentir esa cercanía, ¿no? Lo cual no implica, digamos,
no, bueno, como, qué sé yo, hacernos como Suiza, un pequeño país chiquitito donde ponen unos bancos que no son todos anónimos, entonces ellos viven como nunca nadie. No es la idea. Y por supuesto hay muchas cosas que yo planteé y que tienen que ver con problemas, ¿no? ¿Qué hacemos en un país como Argentina, que no está ubicado en un lugar donde puede tomar todas las decisiones que quiere y sin embargo, y hace este activismo de su propio país, ¿no? O sea, no digo que lo rechacemos inmediatamente todo lo que se hace, pero démonos cuenta de lo que estamos haciendo, porque si no es como que pareciera que seguimos como en este juego que nos dijeron que teníamos que jugar y nosotros jugamos. Y ni siquiera nos pusieron, ni siquiera decimos la regla, no decimos nada nosotros, ¿no? Entonces, ahí me parece que vale la pena como pensar en eso. Pero no creo que, justamente creo que el poshumanismo, si hay algo que no es una utopía, no hay algo del ideal, hay algo del hacerse cargo, de como extremar, digamos, y mirar mejor, ¿viste? Decir, bueno, mirá de nuevo, ¿no? Mirá de nuevo que tenés cerca, mirá de nuevo con quién vivís, mirá de nuevo de lo que dependés, y ese tipo de cosas. Meto la cuchara solamente para decir, a mí me gustan las utopías, pero también soy realista, autoridad no ideal, y cualquier utopía hoy tiene que necesariamente pensarse en términos de post-distopía. Y lo primero que vas a tener que hacer en ese mundo utópico es hacerte cargo de toda la catástrofe, de cómo nos arrasó todo lo que está pasando. Entonces, parte de un nuevo mundo es cómo lidiar con todas las heridas que dejó el mundo viejo. Voy a decir una palabra que no me gusta ni filosófica, ni en mi vida, ni desde ningún punto de vista, que es sanar. Yo no quiero sanar, quiero ser loca, pero a lo que voy es una utopía. El futuro necesariamente implica cómo nos hacemos cargo de todo este desastre, de todas estas heridas, este dolor, esta carencia, el nivel de carestía y de carencia y precariedad que estamos viviendo probablemente sean históricos. Hay otra cuestión muy anclada en la modernidad, que es poner la Edad Media como ejemplo de todo lo que está mal, que es falso. O sea, la Edad Media tenía muchas cosas que estaban muy buenas y la modernidad no. A lo que voy es hermoso el pensamiento utópico. Creo que aporta a ampliar la imaginación política. Creo que necesitamos urgentemente ampliar nuestra imaginación política, pero sí, un pensamiento utópico necesariamente tiene que ser post-distópico. Entonces, ¿cómo hacemos para habérnosla con ese lastre de toda la mierda que generó este sistema en el que estamos ahora? Bueno, tenemos espacio para una última pregunta, ¿sí? Es decir, que si hay ninguna revolución que perdió. Digamos, la lucha por el socialismo perdió. No ganó el capitalismo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Melancolía de lo que perdimos o darnos cuenta de nuestro... Perdió una utopía que, acá se pone de moda hablar del socialismo histórico, como si el capitalismo histórico fuera la bomba, ¿no? Pero a lo que voy esa utopía era, ¿cómo era con el ambiente? ¿Era extractivista o no era? era humanista. Era humanista. Entonces, bueno, hacernos cargos de que tenemos que revisar también nuestras propias credenciales, o sea, de dónde venimos, quiénes ganaron las batallas conceptuales, ¿por qué la Comuna de París desde muchos aspectos marxistas consideró un fracaso? La Revolución Haitiana es considerada un fracaso cuando fue la primera y única revolución de esclavos negros hecha en la historia contra el imperio más grande de ese momento, etcétera, cosas, que es pensar... ¿Qué? No, fue en 1804, pero la haitiana. Pero lo interesante es pensarnos como fracasamos. Bueno, a ver, ¿el capitalismo no ganó por goleada? Sí.
Nos ganó por goleada, pero mucho antes. Y nos ganó por goleada cuando nos compramos todos esos cuentos. El humanismo, el antropocentrismo, El éxito y el fracaso. el éxito y el fracaso. El modo en el que está racializada la producción. ¿Qué pensamos como revoluciones exitosas? ¿Cuáles son nuestros hitos en nuestra historia? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando en el mayo francés? Que fue un fracaso, porque era blanco, era imperial. Ese tipo de cuestiones quizás. Por eso abracemos también que tenemos la posibilidad de pensar desde América Latina, porque está buenísimo. Ahí había algo. Vamos con una última pregunta por una cuestión de tiempo. Sí. Si no, después se acercan y lo charlamos. Eso. ¿Alguien había levantado la mano? No, es que conecta un poco con lo que dice ella, pero a nivel de las disciplinas filosóficas. Cuando yo estudié filosofía en la universidad, que era una materia de otra carrera, ¿no? Eran 3 filosofías de la carrera. En los años 70, había muchos conceptos de los que yo oigo acá, que los profesores, que eran jóvenes, alineados con la revolución, digamos, compartían. Por ejemplo, ser con nosotros, también esa contextualización de la filosofía. Y no sé si hay alguna, si esa fue, era gente que probablemente estaba cercana a la teología de la liberación, probablemente. ¿Qué pasó si eso hay, bueno, y el contexto americano no había la sensación de que había que pensar como un arco europeo, aunque no se nombraba de esa manera, las cosas, la reconstrucción, todo eso no había pasado. Entonces yo lo que quiero saber es si hay algún puente, porque si yo me decía que cada época piensa de nuevo todo, si el puente, ese punto de discusión, lo ponemos en Descartes, tenemos una discusión. Pero como un poco señalando... Lo de Descartes era más como una caricatura, o sea, de hecho si alguien se dedica a Descartes le pide disculpas, porque, o sea, obviamente que la cuestión acá no es que Descartes no haya sido un grosso, no pasa por ahí, digamos, pasa por como tratar de usar algo. Sí, obviamente que sí, de hecho yo creo que si hay algo que vale la pena es justamente no tener ese gesto que ha sido supuestamente caracterizado de la modernidad, es decir, dejamos todo atrás y empezamos de cero. No, o sea, la idea es, acá tenemos una tarea de herencia, porque nuestras instituciones han sido construidas con conceptos de la modernidad, la escuela, etcétera, y en particular... Bueno, pero vamos también a lo de colonial que decía la compañera para sumar al feminismo, que me parece también que está bueno y que van juntas en muchos casos, en otros capaz no. Efectivamente, bueno, de hecho, acá tenemos una persona que ha trabajado estos temas. Hoy en día creo que hay una recuperación bastante importante sobre lo que es la filosofía intercultural, y todo lo que tiene que ver entonces con estos autores que efectivamente hicieron ese esfuerzo interesante de decir, bueno, pensemos desde acá, pero pensemos también en ese cruce, ¿no? Como Dussel, como Kusch. Y también a eso se ha sumado algo también muy interesante que se ha llamado el giro ontológico de la antropología, donde tenemos autores como Viveiros de Castro, Marisol de la Cadena, bueno, muchos antropólogos, pero que donde la disciplina de la antropología también ha hecho un viraje, porque la antropología también ha sido una disciplina muy colonial, que bueno, al principio iba a estudiar, ¿no? Como a esos otros que no eran parte de la civilización, y de pronto ahora es como, bueno, no, esos otros también hacen antropología, también hacen filosofía, viven en vínculos con reciprocidad con el mundo natural, etcétera, quizás tenemos que aprender de ellos. Entonces todo eso hoy está teniendo un lugar mucho más fuerte que antes. Y eso es hermoso realmente. Quizás teníamos que llegar a este momento, ¿no? Pero está sucediendo. Y las fuentes también es la cuestión del canon, ¿no? Se agarra a fines del siglo XVIII. El racismo científico aparece en el siglo XIX, pero se empieza a cocinar a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII existe un movimiento que se llama Sons of Africa, que son un conjunto de africanos robados de África, llevados a las plantaciones de azúcar y que pudieron llegar a Inglaterra de un modo o de otro
que en esa época era como, bueno, ya en Inglaterra, por las leyes inglesas consuetudinarias, era como sentirte libre de vuelta, podías comprar tu libertad, etc. Que produjeron una serie de escritos que adelantan en medio siglo las respuestas al racismo científico. Filosóficamente, sociológicamente, desde varios puntos, desde la Biblia incluso. Leer esas fuentes, por ejemplo, es un viaje. Yo cuando las leí dije, claro, esta gente está adelantando los mismos argumentos racistas que los filósofos europeos parecían inventar desde la nada, pero en realidad le estaban respondiendo, sin nombrarlos, a estos autores. Locke, cuando justifica la colonización de América y dice que América es un estado de naturaleza, está respondiendo sin nombrarlos a todos los autores del barroco americano. Para percibir esto, que están hablando, o sea, nadie puede leer Locke sin saber esto, o sea, quien lea Locke sin saber esto está haciendo necesariamente una mala lectura de Locke, porque no tiene datos científicos acerca de Locke. Lo mismo quienes quieran leer el cientificismo racista del siglo XIX sin saber que existieron los Sons of Africa. A lo que voy es a lo siguiente. Lo bueno de esta época es que te dicen, no flaca, mira, están estas otras fuentes. Y ahora podés googlear y piratear esas fuentes y los textos que se escribieron sobre eso. Por eso tengo este tatuaje. A lo que voy es, no tenemos que escribir de cero, no tenemos que tener un complejo de Adán, pero sí está bueno leer la historia de la filosofía, la historia del pensamiento con esas lentes. O sea, es una historia racista, sí, bueno, pero esto quiere decir que hubo voces antirracistas acalladas, no que no existían voces antirracistas, porque muchas veces decimos, tal autor era un machista, era un racista, bueno, era un hijo de su época. No, en esa época estaban todas estas personas escribiendo exactamente lo contrario, y lo que hacen los filósofos canónicos es no citarlos, porque al no citarlos, no existen. Bueno, solo una cosita muy pequeña quería decir también con respecto a la cuestión del racismo y la decolonialidad, que creo que bueno, que es una tarea presente también preguntarnos por todos esos resortes, ¿no? Acá como argentinos somos una sociedad muy racista y tenemos que buscar cuáles son nuestros resortes, ¿no? Porque bueno, en otros lugares serán otros, pero acá tenemos un montón de cosas para pensar, para analizar dichos, maneras de decir cosas, maneras de separar cosas que tienen que ver no solo con lo que pueda ser más académico, tiene que ver con todo, ¿no? con la dimensión de la vida, en ese sentido. Entonces me parece que estaría bueno también eso, ¿no? Como en el fondo, en el día a día hay algo, ¿no? Una pregunta constante para hacer ahí. Bueno, ya vamos terminando, por una cuestión de tiempo tenemos que ir dejando la sala, pero recuerden que estamos hasta las 8 arriba con más de 30 editoriales que van a seguir hasta las 8, así que pueden darse una vuelta. Muchas gracias a Gaby.